Bienvenidos un día más a este su canal, su refugio para todo lo que concierne al mundo del espectáculo, el chismorreo del bueno y sobre todo, a nuestras parejas favoritas. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla, llenos de energía y listos para la bomba que les traigo hoy. Porque sí, lo han leído bien en el título. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir. ¿Qué se traen entre manos? Porque el 9 de mayo... algo gordo está pasando. Y como buenas detectives del corazón que somos, vamos a analizar todas las pistas, rumores y posibles escenarios. Prepárense, pónganse cómodos, porque este vídeo va a estar cargado de información, especulaciones y, por supuesto, mucho amor por esta pareja que nos tiene a todos enganchados. Pero antes de empezar, un pequeño recordatorio. Si eres nuevo por aquí y te gusta el salseo, el drama y sobre todo, estar al día de todo lo que pasa con tus celebrities favoritas, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Recuerda que subimos contenido nuevo todas las semanas, y no querrás perderte ni una sola actualización. Ahora sí, vamos al grano. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que juntos son sinónimo de pasión, química explosiva y un fenómeno fan sin precedentes. Su historia, como muchos saben, comenzó en el set de Erkencikus, o Pájaro Madrugador para nosotros los hispanohablantes. Una serie que no solo conquistó Turquía, sino que arrasó en medio mundo, incluyendo, por supuesto, América Latina y España. Desde el primer momento, la conexión entre Can y Demet fue innegable. La pantalla ardía con cada mirada, cada roce, cada diálogo lleno de segundas intenciones. Y claro, como suele pasar en estos casos, los rumores no tardaron en surgir. ¿Eran solo buenos compañeros de trabajo? ¿O había algo más allá de la cámara? Durante el rodaje de la serie, tanto Can como Demet negaron cualquier relación sentimental. Insistieron en que eran grandes amigos, que se llevaban de maravilla, y que la química que se veía en pantalla era fruto de su profesionalismo y talento actoral. Pero claro, nosotros, los fans, no somos fáciles de convencer. Y con cada aparición pública, con cada foto juntos, con cada comentario sospechoso, las especulaciones se intensificaban. La serie terminó y con ella, la esperanza de muchos de ver a Can y Demet juntos en la vida real. Ambos tomaron caminos separados, protagonizaron otros proyectos y, aparentemente, siguieron adelante con sus vidas. Can se fue a Italia, donde se convirtió en una auténtica estrella, mientras que Demet continuó cosechando éxitos en Turquía. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque a pesar de la distancia y de los nuevos proyectos, el recuerdo de Can y Demet juntos nunca se desvaneció. Los fans seguían alimentando la esperanza de una reconciliación, buscando señales en cada publicación en redes sociales, analizando cada entrevista en busca de alguna pista. Era como un juego del escondite donde cada pequeña acción era una migaja de pan que seguíamos con fervor, esperando llegar al tesoro final, la confirmación de su amor. Y ahora, llegamos al meollo del asunto, el 9 de mayo. ¿Qué pasa el 9 de mayo? Pues bien, mis amores, la fecha ha estado circulando en redes sociales, especialmente en cuentas de fans de Can y Demet. Y no se trata de un día cualquiera. Se rumorea, se especula, se dice que algo importante va a pasar. ¿Pero qué? La incertidumbre es el plato fuerte de esta historia, el ingrediente que nos mantiene pegados a la pantalla, actualizando constantemente nuestras redes sociales, esperando el anuncio que cambie el rumbo de todo. Aquí es donde entramos en el terreno de las teorías. Y tenemos varias. La primera, y la más ilusionante para muchos, es que Can y Demet van a anunciar su reconciliación. Sí, lo sé, suena a película romántica, pero ¿quién sabe? Quizás el tiempo separados les ha servido para darse cuenta de lo mucho que se echan de menos, y han decidido darle una segunda oportunidad al amor. Después de todo, ¿quién no ha soñado con una segunda oportunidad? ¿Quién no ha creído en el poder del destino, en ese hilo rojo que une a dos almas destinadas a estar juntas? Esta teoría se basa en varios indicios. En primer lugar, Can y Demet han vuelto a seguirse en redes sociales. Sé que puede parecer una tontería, pero en el mundo del espectáculo, estas cosas importan. Un follow, un like, un comentario, todo puede ser una señal. Es como un código secreto que solo ellos entienden, un mensaje encriptado que los fans descifran con la precisión de un arqueólogo buscando jeroglíficos.
Además, algunos fans han notado que han intercambiado mensajes crípticos en sus publicaciones, utilizando emojis y referencias que solo ellos entenderían. Un corazón por aquí, una luna por allá, pequeños detalles que alimentan la llama de la esperanza. Otra teoría, quizás un poco menos romántica, pero igualmente emocionante, es que Khan y Demet van a anunciar un nuevo proyecto juntos. Una película, una serie, una campaña publicitaria. Las posibilidades son infinitas. Imagínense verlos de nuevo en pantalla, interpretando a una pareja, o incluso a rivales. Sería un auténtico bombazo. Un reencuentro explosivo que reviviría la magia de Erkencicus y conquistaría a nuevas audiencias. Esta teoría se basa en el hecho de que ambos son actores muy solicitados, y que una colaboración entre ellos sería un éxito asegurado. Además, algunos medios turcos han publicado informaciones sobre supuestas reuniones entre los representantes de Khan y Demet, lo que podría indicar que están negociando un proyecto en común. Los rumores de pasillo, las fuentes cercanas a la producción, los informantes anónimos, todos contribuyen a construir este rompecabezas que intentamos armar con la mayor precisión posible. Pero también hay una tercera teoría, la más pesimista de todas. Y es que el 9 de mayo no pase nada. Sí, lo sé, suena decepcionante, pero es una posibilidad que debemos tener en cuenta. Quizás todo sea una confusión, un malentendido, o simplemente una estrategia de marketing para generar expectación. A veces las estrellas también juegan con nuestras emociones, nos hacen creer en cuentos de hadas que no siempre se hacen realidad. En este caso, los fans se llevarían una gran decepción, pero no debemos perder la esperanza. Como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y quién sabe, quizás Khan y Demet nos tengan reservada alguna sorpresa para más adelante. Tal vez están esperando el momento perfecto, el escenario ideal, para revelar la verdad. La paciencia, después de todo, es una virtud. Sea cual sea la verdad, lo que está claro es que Khan y Demet siguen generando pasión y expectación allá donde van. Su historia, real o ficticia, nos tiene a todos enganchados. Y el 9 de mayo estaremos aquí, con los ojos pegados a las pantallas, esperando a ver qué pasa. Preparados para celebrar o para lamentar, pero siempre unidos por el amor a esta pareja que ha marcado un antes y un después en el mundo de las telenovelas turcas. Pero profundicemos un poco más en estas teorías, ¿les parece? Porque el diablo está en los detalles, y nosotros no vamos a dejar escapar ni uno solo. En cuanto a la reconciliación, hay quienes aseguran que Khan y Demet han estado viéndose en secreto durante los últimos meses. Que han aprovechado viajes a otras ciudades o países para reencontrarse lejos de las cámaras y los paparazzi. Que han mantenido conversaciones telefónicas interminables, reviviendo viejos recuerdos y creando nuevos lazos. Incluso hay quien dice haberlos visto cenando juntos en un restaurante de Estambul, camuflados bajo gorras y gafas de sol. ¿Será cierto? Solo el tiempo lo dirá. Pero la idea de que su amor nunca se apagó, de que siempre hubo una chispa latente entre ellos, es demasiado tentadora como para ignorarla. Y si hablamos del nuevo proyecto, las especulaciones son aún más jugosas. Algunos apuntan a una película romántica ambientada en Italia, con Khan interpretando a un famoso chef y Demet a una turista que se enamora de su comida y de su encanto. Otros a una serie de acción con toques de comedia, donde ambos serían agentes secretos que deben trabajar juntos para salvar el mundo. Y los más osados a una adaptación teatral de Erkencicus, para revivir la magia de la serie en los escenarios. Imaginen la ovación del público al verlos aparecer juntos, tomados de la mano, listos para hacernos soñar de nuevo. Pero también debemos ser realistas y considerar la posibilidad de que todo esto sea una cortina de humo. Que el 9 de mayo Khan y Demet anuncien, por ejemplo, una colaboración con una marca de ropa, o un evento benéfico en el que participarán juntos. Algo que justifique su acercamiento en redes sociales y las supuestas reuniones entre sus representantes, pero que no tenga nada que ver con una reconciliación amorosa ni con un nuevo proyecto artístico. Sería una decepción, sin duda, pero también una lección para no dejarnos llevar por las ilusiones y mantener los pies en la tierra. En cualquier caso, lo importante es disfrutar del momento, de la emoción de la espera, de la posibilidad de que nuestros sueños se hagan realidad. Porque al final el amor y el espectáculo son dos caras de la misma moneda, dos fuerzas que nos impulsan a creer en la magia y a luchar por lo que queremos. Y Khan y Demet, con su talento y su carisma, son los mejores embajadores de esta filosofía. Y ahora, mis amores, llegamos al final de este vídeo.
Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo de todo lo que rodea a Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos explorado todas las teorías posibles, desde la reconciliación hasta el nuevo proyecto, pasando por la posibilidad de que no pase nada. Recuerden que todo esto son especulaciones, rumores y teorías de fans. No hay nada confirmado oficialmente, así que debemos tomarlo con pinzas. Pero eso no quita que podamos ilusionarnos y soñar con lo que podría ser. Quiero agradecerles por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Recuerden que subimos contenido nuevo todas las semanas, así que no se lo pierdan. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué creen que va a pasar el 9 de mayo? ¿Creen que Can y Demet se reconciliarán? ¿O anunciarán un nuevo proyecto juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus teorías y saber lo que piensan. No olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Muchas gracias por todo su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, mis amores, mantengan la esperanza viva y nunca dejen de soñar. Porque en el mundo del espectáculo, todo es posible. Ciao, ciao.